Realmente es un honor estar aquí. Es algo inesperado. Yo no sabía cuando se comunicó conmigo el doctor Juan Francisco Puello Herrera. Fue un honor inesperado, como digo, y quiero saludar a todos aquí. Estoy entre personas tan distinguidas en la profesión de derecho, juristas de alto perfil, y yo siempre quería llegar a las grandes ligas. Nunca soñé con llegar hoy aquí en la República Dominicana, pero una cosa tan tremenda para mí, y muchas gracias por este honor. Pues también me siento un poco como el taxista del Papa, en ese chiste que se contaba en mi país. El Papa visitó Filadelfia hace unos años, y entonces se dice de él, no puede ser cierto, pero se dice de él que como a él le gusta manejar, estaba con un taxista, no quería todos los protocolos, y iba a una reunión y entonces cogió un taxi y empieza a decir, pues me gusta manejar, ¿puedo hacerlo? Y el taxista, ¿por qué no? Es el Papa, ¿no? Y entonces empieza a manejar y el tráfico tremendo, todo parado, entonces se puso en la acera y empieza a manejar. Le para un policía. La policía no sabe qué decir, entonces dice, déjeme un momento, tengo que llamar, tengo que hacer una llamada. Llama al jefe de la policía y dice, he parado a una persona que es muy importante, ¿qué debo hacer? Ah, no me diga. ¿Has parado al alcalde? No, más importante. No, el gobernador, ¿cómo puede ser? No, aún más importante. El presidente. Pero ¿cómo es posible? No es el presidente, más importante aún. Pues, ¿quién es? No lo sé, pero su taxista es el Papa. Yo me siento como el taxista del Papa, estando entre ustedes y con el profesor Juan Puello Herrera. Un honor tremendo. Bueno, en ocasión de la publicación de esta obra magistral sobre la libertad religiosa en la República Dominicana, tengo el honor de aplaudir la importancia del libro y remarcar sobre su relevancia en el mundo de hoy. Comenzaré por aplaudir al autor del libro, Juan Francisco Puello Herrera. Es un abogado erudito de primer rango. Su experiencia profesional y académica en el derecho que concierne a la religión y las organizaciones religiosas es amplia y larga. El autor se distingue no tan solo por su conocimiento jurídico, sino por su experiencia práctica como asesor en muchas ocasiones de varias organizaciones religiosas. Tiene la confianza de líderes importantes de la religión, del gobierno y de la sociedad civil. Hay pocos dominicanos tan preparados como él en un sentido general, y ninguno más preparado para escribir un libro sobre la temática que trata este libro. Les voy a decir que esta temática llega a ser cada día más importante en el mundo. Estuve la semana pasada otra vez con personas de las grandes ligas en España, con el profesor Rafael Navarro Valls y con varios otros colegas, unos grandes amigos míos de la Complutense en Madrid. Y me impactó pensar, mientras hablaba el profesor Navarro Valls, este campo de estudio es relativamente nuevo, el estudio del derecho eclesiástico del Estado, es decir, las leyes que tienen que ver con la relación entre el Estado y las iglesias, las agrupaciones religiosas. Y me puse a pensar, ¿y cómo es posible que no estudiáramos esto antes? Pero en estos años, yo diría en los últimos 40 años, ha llegado a ser un campo de estudio muy importante en el derecho de varios países, de muchos países. Y así es el autor de nuestro libro hoy.
Juan Francisco Puello Herrera, yo lo califico como en el primer rango, tal vez como el profesor Navarro Valls para España, para la República Dominicana podría ser el profesor Juan Puello Herrera. Es algo grande lo que ha escrito en este campo, que está en su infancia en cierto sentido en el mundo hoy, pero ya estamos tirando para arriba para entender el campo y difundir el conocimiento, y este libro es un gran aporte a esos estudios. El libro se destaca por su alcance completo. Proporciona una perspectiva jurídica, social, histórica y de derecho comparado. La libertad religiosa, lejos de presentarse aquí como un concepto estéril y abstracto, se puede apreciar en este trabajo como un derecho fundamental que beneficia al país, la sociedad y las personas. Si bien es cierto que hay peligro de perder lo que uno no valora, este libro presenta un remedio contra tal riesgo. En una manera clara y ordenada, ayuda al lector a entender la libertad religiosa en todo su contexto dominicano y comparado. Reconoce los desafíos que quedan por delante y comparte observaciones que podrían llevar a mejoras en la ley. La libertad religiosa en este país se consagra en el artículo 45 de la Constitución de la República Dominicana y en varios tratados internacionales sobre derechos humanos que forman parte del llamado bloque constitucional de la República. Sin embargo, a la fecha no existe una ley adjetiva que respalde la libertad religiosa en este país y haga factible la personería jurídica de las organizaciones religiosas. En otras palabras, los derechos dominicanos respecto de la libertad religiosa en su pleno ejercicio carecen de definición jurídica en la legislación. Y este libro ayuda a entender la importancia, tanto la importancia del por qué hay que conservar y ampliar la libertad religiosa, y también la importancia de tener una ley adecuada para que todos puedan gozar de esos derechos en su plenitud. Sin resaltar todos los aspectos loables del libro, deseo remarcar sobre la relevancia del tema del libro en el mundo actual. Este libro ha llegado al público en un momento oportuno. Se conocen los titulares: ataques a iglesias cristianas, ataques a mezquitas, ataques de nacionalistas hindúes, ataques a sinagogas por parte de supremacistas blancos, bandas armadas de militantes en Myanmar masacrando a musulmanes rohingya y expulsando a casi 1 millón de personas de sus hogares. Comunidades cristianas centenarias que se están despoblando en el Oriente Medio debido a la persecución. Boko Haram asesinando y secuestrando a miles de personas en Nigeria. El pueblo yazidí en Irak sufriendo un genocidio a manos del ISIS. Más de 1 millón de musulmanes uigures encarcelados y torturados en campos de concentración por las autoridades de China. Más personas refugiadas y desplazadas hoy que en cualquier otro momento en la historia. Y la lista continúa. En el hemisferio occidental, en cambio, hemos sido bendecidos con bastante libertad de religión y creencia y una convivencia, yo creo que hasta amistad entre los varios credos. En la República Dominicana, lo sé por conocimiento propio, existe en general un grado de convivencia y respeto mutuo entre las confesiones que es admirable y digno de emular. Tenemos que recordar que además de lo jurídico, también hay lo social en cuanto a proteger y gozar de la libertad religiosa, la actitud de la persona. Y puedo certificar que en la República Dominicana, pues siempre puede haber personas que no lo hacen, pero en la República Dominicana la gran mayoría de las personas reconoce y respeta, o por lo menos tolera,
las discrepancias en la religión que tienen las personas. Y es algo muy loable, algo muy importante, porque no importa lo que digan las leyes, si esas actitudes de libertad religiosa no están entre el pueblo, las leyes no sirven. Así que aquí yo creo que tienen ustedes un gran tesoro, que tienen actitudes bastante positivas, bastante saludables en cuanto a la libertad religiosa. Pero sí puede haber mejoras y faltan actualizaciones para remediar defectos en la legislación, que este libro señala algunos de esos defectos. Sin embargo, por causa de gozar de mucha libertad religiosa en nuestro hemisferio occidental, podríamos pensar que nosotros estamos lejos de las amenazas a la libertad religiosa, cuando en realidad se están detectando tendencias preocupantes. Las nubes empiezan a aparecer en el horizonte y nos hacen saber que podría llegar una tormenta. El Centro de Investigaciones Pew Research Center, que es casi el más importante en el mundo en cuanto a las estadísticas concernientes a la religión y la libertad religiosa, dice que en la última década los aumentos en la persecución son mayores en Occidente que en otros países, aunque no tengamos toda la persecución que existe en otras partes, pero las amenazas son reales. Lamentablemente, en las democracias occidentales, un número creciente de voces expresan su exasperación con la libertad religiosa y con la propia religión. Quieren limitar la religión a los hogares y lugares de culto privados. Consideran a la libertad religiosa como una indeseable licencia para discriminar. Quieren que la religión salga de la esfera pública. Cada vez más equiparan la religión con el fanatismo y consideran que la libertad religiosa facilita la intolerancia y, por tanto, es contraria al Estado de Derecho. La ven como un obstáculo para el progreso de los derechos civiles. De alguna manera han olvidado que los derechos civiles son en sí mismos el producto de valores religiosos y de los sacrificios de personas con motivaciones religiosas. A menudo se culpa a la religión de las guerras, la xenofobia, la homofobia, la intolerancia fanática, el racismo y el terrorismo. Efectivamente, la religión se ha utilizado con frecuencia a lo largo de la historia con fines políticos para suprimir la disidencia y predicar la intolerancia. A esto lo llamamos instrumentalización de la religión, es decir, la utilización de la religión por parte de los gobernantes y los estados para lograr un objetivo político. Cuando se instrumentaliza la religión, suelen ocurrir cosas malas. Sin embargo, este uso indebido de la religión no ha sido la consecuencia de la libertad religiosa. Más bien ha ocurrido en la historia ante la ausencia de los principios de libertad religiosa. Una sólida libertad religiosa es el resguardo que nos protege de la instrumentalización de la religión por parte del Estado, y así protege tanto la Iglesia como el Estado. Asimismo, la libertad religiosa es fundamental para que prevalezca el pluralismo y funcione la democracia. La libertad religiosa protege la diversidad, valida los puntos de vista discrepantes, sean de los creyentes o de los no creyentes, insiste en el respeto a todos. Cuando se respeta la diversidad religiosa, también aumenta el respeto por otras categorías de diversidad. En resumen, la libertad religiosa nos da el poder de convivir pacíficamente en un mundo lleno de opiniones diversas, lo cual es primordial para que funcione la democracia. Termino felicitando una vez más a nuestro autor, el profesor Juan Francisco Puello Herrera. Su libro es un éxito, es un gran paso adelante para los estudios académicos de Derecho y Religión en la República Dominicana
en la región y en el mundo. Trato un tema relevante y necesario en el mundo actual. Es una alegría poder presentar este trabajo importante y sumarme a las felicitaciones que tanto merece. Muchas gracias.